ahora. Amigos de Atando Libros, pues el día de hoy tenemos a una invitada de la parte de Sudamérica, Patricia Nona Fernández, y el día de hoy pues te quiero agradecer la oportunidad de platicar de tu libro Mapocho y bueno, como siempre al Fondo de Cultura Económica por brindarnos siempre el espacio para platicar con los autores. Bienvenida a Atando Libros, Nona Fernández. Hola Angie, muchas gracias por el interés, por la invitación y por estas ganas de hablar de literatura y de literatura chilena también, tan sureña, tan Claro, sureña. claro. Actriz, escritora, naciste el 23 de junio, sí, estoy bien, de 1971. Somos Sí. contemporáneas, yo nací en el 70. Una década complicada para Centroamérica, Sudamérica y también para México, aunque andábamos en esas épocas en la dictadura perfecta. Este libro me parece que es una reflexión de una zona que ha sido muy complicada, ¿no? Y retratas mucho la realidad de la zona de Sudamérica con estos personajes, con Rusia y con el indio. ¿Cómo nace en ti esta necesidad de escribir sobre una, quiero entender, igual y me la estoy regando, de la zona mapuche? Porque ha sido una zona que aquí en México de repente nos suenan las noticias, pero no tenemos buenos referentes, o sea, no tenemos con claridad qué pasa ahí. Bueno, sobre eso específico que me hablas tú, sobre Gualmapu, que es la zona mapuche, nadie tiene una claridad completa de lo que sucede y ha sucedido ahí en términos muy, muy específicos. Y eso es un gran problema que tenemos sin duda, no solamente en Chile, sino que en todo el cono sur. En Argentina pasa lo mismo con esa zona. Mapocho, bueno, Mapocho es una novela que habla, Mapocho es el río Mapuche, y es un río que está instalado más al norte de Gualmapu, en Santiago en lo que hoy es Santiago de Chile, y es el río que cruza la ciudad de Santiago. Y esta es una novela que surge después de masticar durante mucho tiempo un poco el fracaso, ¿por qué no decirlo así? El fracaso de la democracia chilena en relación a a la justicia y a la verdad. Y dentro de ese fracaso y de esa molestia, de esa pena, de esa tristeza, aparece esta novela que se inspira originalmente en una fotografía que yo vi de 3 cuerpos en el río Mapocho para el tiempo de la dictadura militar. Esos 3 cuerpos fueron como la motivación, si bien yo sabía que para el golpe muchos cuerpos habían sido lanzados al Mapocho, habían habido ejecuciones en el Mapocho, verla en una fotografía del año 73 fue bastante fuerte. Originalmente tuve las ganas de poder investigar quiénes eran esos 3 cuerpos y reconstituir esas vidas para entender cómo habían ido a dar ahí, pero no lo logré, fui muy mediocre como periodista, pero claro, quedó en mí la inquietud sobre la gran cantidad de muertos que han cruzado el río de mi ciudad, no solamente en tiempos de dictadura, sino que desde que esta ciudad se fundó como una ciudad. Y así aparece esta novela, indagando como base central el tiempo de dictadura, pero indagando también en esa vocación de ir a lanzar los muertos como quien lanza la basura al río, que por lo demás es un río que cruza la ciudad, todo el mundo lo ve, no es que esté escondido, ¿no? Y de eso habla un poco la novela, y cruza tiempos, y cruza personajes y épocas, y de alguna u otra manera, intentando ligarlo con lo que tú dices también, es una novela muy criolla, muy chilena, pero que en un tono como alegórico pareciera, me he dado cuenta con el tiempo, que también hace eco de otros dolores que no son solamente chilenos, y que como tú bien dices son latinoamericanos, ¿no? Sí, hablabas de esta parte de cruza el río. La primera parte, pues nos habla de este féretro que cruza
y que yo creo que ha sido la constante de los desaparecidos en toda Latinoamérica. Retratas de una manera sí cruda, pero muy clara esta parte de las desapariciones. Ustedes, bueno, la sufrieron con la parte de las dictaduras en los 70, que a nosotros nos llegaba cuando éramos pequeños, pues solamente el remanente, ¿no? Realmente no entendíamos o no entendemos todavía como mexicanos, te podría decir, qué tan cruenta fue esta parte de las dictaduras. Y creo que a través de la novela con Rusia y con el indio, nos vas un poco desenmarañando esta parte del dolor de los sin tierra, de los desplazados, que como tú bien dices, pues nos toca a todos, porque ahora, Mm. yéndonos un poco más adelante, es algo que estamos viviendo, ¿no? Y que está también en la parte del underground, que de repente no se habla de los desplazados por las cuestiones mineras, de los desplazados por otra parte de intereses, por querer acaparar zonas turísticas y volverlos en centros como muy de primer mundo, ¿no? Entonces creo que sí hablas de un problema que es a nivel, pues, Latinoamérica más evidente, más o menos, pero la verdad es que el relato de estos dos muchachos que, bueno, van buscando cambiar un poco el entorno, pues de repente sí llega a ser un poco difícil, ¿no? Por las relaciones también que ellos tienen con la madre. Ese es otro tema que abordas. Claro, y eso también tiene una alegoría en la vivencia de lo que fueron estos periodos acá, que es, claro, somos contemporáneas, el golpe militar chileno llega aquí el año 73, por lo tanto hay una gran generación que es la mía, y las posteriores, que no somos protagonistas de los hechos, ¿no? Recibimos el eco, intentamos entender lo que estaba ocurriendo, pero nadie nunca nos explicaba nada, por Claro. distintas razones, por terror, por ignorancia en algunos casos, por protegernos en otros, por trauma también. De pronto es hablar de las cosas, es difícil hablar de las cosas que son dolorosas. Entonces, claro, estos hermanos que lo que intentan es entender la situación que han vivido intentan llegar al fondo del secreto que la madre tiene, ¿no? Que es un secreto, para no spoilear un poco, un secreto que es familiar, pero que a la vez hace eco también de la historia de un país completo. Y es como la historia de mi generación también y de gran parte de nosotras y nosotros que hasta el día de hoy seguimos anclados a un secreto y a un enigma de poder entender realmente qué fue lo que ocurrió y el enigma que tienen muchas familias en términos muy concretos y reales de saber dónde están sus muertos, qué pasó con sus muertos, eh, dónde están, qué les hicieron. Y que desgraciadamente tantos años plazo es un enigma que probablemente nunca va a llegar a su resolución, ¿no? Que es lo más doloroso. Sí, claro. Y bueno, pues aquí también pues encontramos similitudes, ¿no? A la forma de leer. Ha habido muchas desapariciones en México, al igual que en la parte de las dictaduras de ustedes, las Madres de Mayo y bueno, Colonia Dignidad y una serie de situaciones. Em, Creo que la novela también en esta parte del secreto nos confronta un poco también como hijos, ¿no? De decir, juzgamos a priori el por qué me sacaste de mi casa, por qué no me dices lo que está sucediendo, y también siento que nos hace reflexionar un poco de a veces las decisiones como madres, como padres, no son a veces comprensibles, ¿no? Es el hecho de sobrevivir pese a arrancarte del seno. Y dicen, a veces la gente que pierde el sentido de patria echa raíces, pues es un paria, no tiene a dónde ir, ¿no? Creo que es lo que les pasa un poco a estos dos muchachos, ¿no? Claro, claro que sí. Y yo creo que también ahí es interesante lo que tú dices como para poder siempre entender o intentar entender que las vivencias son parte de trazados más grandes, ¿no? Más grandes que la pequeña vida de uno, que están originadas por razones que muchas veces son epocales, son históricas, y que uno es una posta dentro de una estación
en la historia, y que para poder comprender su propio lugar en esa estación tiene que comprender obligatoriamente cuáles son los espacios de las estaciones anteriores, ¿no? Las vivencias de las estaciones anteriores, y que en ese sentido la única manera de construir presente y futuro está relacionada con eso, con entender la historia desde un lugar más amplio, y las razones y los por qué desde un lugar más amplio también, ¿cierto? Sí, claro. Y también la parte de la educación, ¿no? Me llamó la atención cuando la madre le hace la advertencia a Rusia, le dice, ya no te acerques tanto al indio porque está creciendo. O sea, es una educación, sí, básica, de sentido común, pero que al final nunca está de más y al final la vida te va leccionando de manera muy dura porque hay una relación complicada entre estos dos hermanos y pues no escuchar de repente a la madre a veces nos pasa factura, ¿no? Claro, claro. Igual, claro, los personajes son dos personajes incestuosos, para poder dejar, no es un spoiler porque rápidamente en la novela uno entra a esa dimensión de ellos dos, porque claro, como es una novela alegórica también son dos personajes que se tienen única y exclusivamente el uno al otro, porque están tremendamente solos, ¿no? Como que cargan con una soledad, que no hay espacio en el mundo, y no hay gente en el mundo que pueda llenar esa soledad, que es la soledad de la tristeza, de la despatria, del exilio, del no comprender también, de estar un poco perdidos en el tiempo y en el espacio. Y esos vínculos los hacen generar una relación incluso que llega a ser, que les pesa, ¿no? Pero que llega a ser incestuosa. Y sí, pues así. Y la madre intenta evitarlo, pero no puede, ¿no? Claro, y este afán de ellos dos por rescatar su propio pasado como para comprenderse, ¿no? El hecho de buscar y rebuscar en las cosas de la madre alguna señal del padre, porque no hay en este sentido una explicación clara. Y eso me hace reflexionar ahorita con lo que estamos platicando, esta reflexión del silencio para todos los que habitamos Latinoamérica, ¿no? El reclamarle al padre, es decir, a los gobiernos, dime la verdad, ¿no? Dime qué soy, porque me parece que Latinoamérica es un animal muy extraño, con 20 cabezas, de repente con flores, de repente con cosas muy cruentas, pero también con este ánimo intestino de revolucionar y de convertirse en otra cosa. Me parece como un alebrije, no sé. Qué bonita imagen, qué bonita imagen. Sí, yo creo que sí, que esa vivencia es, como tú dices, muy, muy generalizada, ¿no? Y que estamos en un constante desasosiego, ¿no? En una constante rabieta, porque no logramos encontrarnos ni ser las sociedades que queremos llegar a ser, ¿no? Que necesitamos llegar a ser. Y yo creo que, claro, ahí puede haber una clave quizá en el libro, pensando mientras tú estás hablando, que tiene que ver con, es un libro que habla mucho de poner en juego o poner en sospecha la historia oficial y la historia que nos brindan, ¿no? De intentar siempre estar buscando un poco más allá y poder generar algo que apropiarnos de alguna manera de esa historia y quizá desbaratarla, cambiarla, y entender también que tenemos muchas responsabilidades nosotras, en la construcción de la hora, ¿no? Que no podemos ser ciudadanas o ciudadanos que nos quedamos tranquilos con las versiones oficiales o con las grandes pautas, sino que tenemos la obligación también de cuestionarlas, de apropiárnoslas y quizá de generar otras que nos puedan resultar más cómodas o mejores. Y que ese es el tránsito de la vida y de la historia, ¿no? Yo creo que la Rusia y el indio intentan generar esa posta vital, ¿no? Y no quedarse encerrados en el espacio que las generaciones mayores les otorgan, sino que van buscando su propia identidad, su propia posibilidad, su propia verdad, realizan su propia investigación, vuelven al terruño, ¿no? Vuelven a Chile, eh, quieren hay esta explosión, ¿no? Esta revolución interna que intenta llegar a algún lugar, porque no están en paz, definitivamente no están en paz. Y el hecho de enfrentarse ya y ver al padre
creo es un poco el tratar de llegar a esa meta, ¿no? De poder entender, completar la foto. Es parecido a lo que nos pasa a los de nuestra generación, Nona, porque me parece que estamos tratando de volver a completar y tener la foto completa de estas décadas tan complicadas de los 70 y los 80 que nos marcaron como niños y nos marcaron como adolescentes, donde no se podía hablar mucho, ni tampoco teníamos los medios como ahora se tienen de esta explosión de información, sobre información, y que donde todo mundo opina y donde todo mundo tiene su verdad, en los 70 era otra cosa. O sea, estábamos regulados por las televisiones, ¿no? Donde ahí se dictaba el discurso oficial y tus programas eran, creo que ahí sí compartimos, creo algo, El Chavo del Ocho es una Sí, sin duda. justificación a sé pobre y sé feliz, come una torta de jamón y métete en un bote. Claro. O sea, es esta parte, una similitud de estos dos chicos que cuando encuentran al padre dicen, híjole, mejor, me hubiera sido mejor no enterarme de esta parte. Yo creo que sí, Angie, y es interesante eso, porque es como un karma que tenemos generacional, ¿no? Del querer completar la foto. Me gusta esa imagen que tú propones, ¿no? De tener todas las piezas del puzzle. Y creo que es algo orgánico y natural, porque finalmente es tan difícil poder comprender las personas que somos en este momento, si no tenemos claridad del espacio que habitamos, de las personas que fuimos, de la sociedad que nos rodeaba, ¿no? Es casi como una ley básica, hasta psíquica, ¿no? Hasta de avance psíquico, ¿no? Entonces me parece que, claro, es lo natural. Y además, hay que decirlo, vivimos en sociedades que todavía están muy ancladas a esos tiempos. No es un mero afán nostálgico de recuperar un pasado, comprender un pasado porque sí, ¿no? No, es porque las claves de nuestro presente y de las grandes problemáticas de nuestro presente están atadas todavía a esos momentos, ¿no? Entonces, claro, en los tiempos pequeños de nuestras vidas son, qué sé yo, 50 años, 60 años, pero en el gran tiempo de la historia es nada, es un suspiro. Por lo tanto, es lógico que queramos entendernos y poder trazar futuro a partir de esas realidades que todavía son borrosas, porosas, extrañas, y que como tú dices, claro, no teníamos ni hemos tenido, concordemos que cada vez tenemos más información y más claridad de aquellos años, sin duda que sí, pero era una realidad tan distinta a la hora, ¿no? Claro que sí, donde tenemos hasta posverdades, o sea, hay tanta verdad dando vuelta que hay que ver cuál es la real, ¿no? En ese momento existía una, y era la oficial, y no había cómo salir de eso. Por eso también estos personajes están siempre en la sospecha, ¿no? En la inquietud de intentar quebrar esa oficialidad. Claro. Y bueno, en esta búsqueda de la verdad, ¿crees que una vez que nos estamos enterando de tantas cosas, digo, tú aquí pues nos planteas esta situación, hay ahorita en México un libro que pues está como en el boom, ¿no? Y también lo leímos en el club de lectura de Atando, de hecho lo terminamos, Emma y las otras señoras del narco, que está como destapando la olla. Nuestra generación está buscando respuestas pero está también sacando tanta cosa que no crees que las generaciones futuras y los millennials y los que vienen digan, ok, ya te expresaste, chavorruco, ya, date vuelta a la hoja y a lo que sigue. ¿No crees que también esta parte de moda, porque sí he visto que se están sacando muchas cosas de la década de los 70, viene otro libro de Somoza, ¿no? Que duele, ¿no crees que vayamos a provocar el efecto que les provoca a Rusia y al indio en las generaciones que vienen? Mira, no lo sé, claro. Lo que pasa es que hay un límite que es frágil y es complejo, y que es el límite del mercado. El mercado que todo lo capta, o lo coapta, mejor dicho, genera estas reacciones que son reacciones incluso de hastío, ¿no? Porque terminan abusando
de cosas que son delicadas. Pensemos así de manera muy, muy general, que puede ser súper gráfico, pensemos en lo que ha sido el feminismo estos últimos años y cómo el mercado, entendiendo lo que significa, lo ha cooptado y lo ha transformado en una moda, lo ha transformado en una marca, lo ha transformado en una chapita y lo ha distorsionado completamente, porque ser mujer no implica necesariamente ser feminista, o sea, lo enredan todo porque no se entiende. Y creo que lo mismo pasa con estos materiales, con estos contenidos, con estos trabajos de, como tú dices, de destape, ¿no? Que es muy peligroso el tratamiento que ellos tengan, ¿no? Porque efectivamente debe ser un tratamiento sensible y con sentido, que vaya tejiendo presente y futuro, no que vaya siendo el morbo de ir destapando cosas que no sabíamos. Que claro, creo que igual puede tener una utilidad, por supuesto que sí, pero, pero el trabajo es más delicado que eso solamente, ¿no? Y sobre todo desde el lado del campo literario, que es en el que yo me muevo, ¿no? Yo me muevo en la literatura, esa es mi trinchera. Por lo tanto, la literatura va trenzando sentido, va trenzando presente, va trenzando pensamiento, ¿no? Y ese lugar creo que nunca va a estar de más en ninguna etapa de las épocas, ¿no? Pero sí siempre temo, porque lo observo, lo que el mercado hace con todo, ¿no? Y eso es muy difícil digamos, a nosotros no nos corresponde, no sé cómo hacerlo, digamos. Probablemente se empiezan a transformar como en una especie de oficialidad también, que hay que empezar a desbaratar con estas inquietudes como la que tú planteas ahora, sin duda. Claro, yo creo que estos libros hay que leerlos, yo siempre he dicho, con contexto, entendiendo la historia y el momento y la situación. Entonces, creo que tu libro sí nos deja esta parte, ¿no? De entender un poco mejor esta década, cómo se ha ido modificando la vida dentro de Chile, ¿no? Que bueno, con Bachelet se esperaba y era la esperanza como también para nosotros fue la esperanza Colosio y han sido otros, pero bueno, ya estamos casi acercándonos al final de esta gran charla. La verdad me agradó muchísimo platicar contigo, Nona. ¿Y qué hacemos con la rabia? Porque al final dices, respetamos por sobre todo esa rabia antigua que se lee y que espero nunca se pierda. Yo creo que la rabia y el desacomodo es un gran motor. Este libro fue escrito a partir de la rabia y creo que esa rabia y ese reclamo, este libro tengo que decirse, contarlo aquí, es un libro que se escribió hace 20 años, ¿no? Es un libro que estaba con la rabia muy encendida. Esa rabia nunca se ha apagado y nosotros ahora en Chile estamos viviendo un proceso interesantísimo que se ha generado a partir, debo decirlo, de la molestia y de la rabia. De otra manera no hubiese explotado el proceso constituyente que estamos viviendo, la posibilidad de tener un gobierno de izquierda como lo vamos a tener, una izquierda moderada. Eh, creo que, por supuesto que hay que regularla, no vamos a andar ahí pegándole a todo el mundo, creo que se entiende, ¿no? Lo que digo tiene que ver con aquello que hablaba de tejer sentido desde el lugar de la literatura, pero creo que estamos viviendo un proceso que ha sido producto de esa rabia, que en el caso mío fue lanzada a un río, fue lanzada a un texto, y estamos viviendo con felicidad ese proceso, que espero sea bueno, espero que el futuro sea bueno. Entonces, nada, ahí está mi rabia. Pues muchas gracias. La verdad es que Mapocho, bueno, es un libro que recomendamos leer para entender un poco mejor qué está pasando en Latinoamérica, no solo en la parte de Chile. Nona, ¿nos puedes dar tus redes sociales por si alguien se quiere contactar contigo, comentarte del libro? Claro, por supuesto, yo tengo un tweet, tengo un Instagram y tengo un Facebook que son completamente iguales, @Nona Fernández. Esa soy yo. Perfecto, pues Nona Fernández y Fondo de Cultura Económica, a ambos les agradecemos como siempre el tiempo de poder charlar. Esta charla fue realmente muy agradable. Te agradezco el tiempo y sobre todo pues el haber escrito Mapocho. Gracias, Gracias. y un abrazo a todas y todos. Gracias.